Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 30, día 2, y hoy vamos a leer el libro de Jonás. Bueno, pues Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta lectura, que nos des discernimiento, sabiduría, que hables a nuestro corazón, que traiga restauración. Que seas tú, mi amado Dios, hablando a nuestro corazón y danos una enseñanza que transforme nuestras vidas. Y haz que esta palabra llegue hasta donde tiene que llegar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues bienvenido, Espíritu Santo. Este es tu tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar con la palabra. Estamos en el libro de Jonás. Dice por aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si nos estamos preguntando quién es Jonás, en Segunda de Reyes nos describe un poco, nos habla también de él. Segunda de Reyes 14:25, y vamos a ir así súper rápido. Y dice por aquí: dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Entonces quiere decir que era un profeta conocido, ¿verdad? En Reyes también lo menciona. Bueno, entonces dice por aquí, ¿verdad? Que Dios le habló a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad, ¿verdad? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, quiere decir que cuando en un lugar, en una ciudad, tal vez hasta en una familia, cuando alguien está haciendo mucha maldad, esa maldad sube a la presencia de Dios, llama la atención de nuestro Dios. Por ejemplo, podemos hablar de cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Dice que nuestras oraciones suben como un aroma agradable a Él. Entonces, de esta misma forma podemos ver que la maldad también sube ante Dios. Dice: pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si ponemos un poco de atención en esto, es como que no tiene coherencia, ¿no? Que él sea un profeta de Dios, que Dios le dé una palabra, que le dé un llamado y que le diga: yo quiero que hagas esto. Y que en lugar de hacerlo, huya de la presencia de Dios y se vaya al lado opuesto de donde Dios lo está mandando. Dice, sí se levantó, ¿verdad? Porque le dijo: levántate y ve a Nínive. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dice por aquí, ¿verdad? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero, ¿a dónde nosotros podríamos ir que estemos lejos de su presencia? ¿Dónde nos podremos esconder? Que si Dios nos da un llamado o nos dice que hagamos algo, ¿en dónde me puedo esconder que Él no me pueda ver? Y si te das cuenta, es algo parecido a cuando Adán y Eva pecaron. Lo primero que tendieron a hacer es esconderse. Entonces, aunque Jonás no estaba como tal pecando, estaba siendo desobediente. Entonces, ¿qué hizo? Voy a esconderme, voy a huir de la presencia de Dios. Y dice por aquí, ¿verdad?, que se fue tratando de ir lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, algunos puntos para recapitular, ¿verdad? Pues Dios tocaba mucho mi corazón en esta parte porque sí, hay veces que Dios nos ha dado un llamado específico a cada uno de nosotros. Sabemos que Dios puede usar a quien Él quiera. En lo personal no me considero como indispensable. Y suelo pensar que, pues sí, así como Dios puede usarme a mí, puede usar a quien Él quiera. O sea, en algún lugar, ¿verdad? Dios nos da un llamado y nos quiere usar de esa forma. Y claro, Él puede usar a cualquier persona. Él puede usar a quien Él quiera, porque somos sus hijos y Él busca un corazón dispuesto, y donde haya un corazón dispuesto, Él va a usar a esa persona. Pero a veces, aunque Dios puede usar a otra persona, Dios quiere usarte a ti o a mí en ese específico llamado. Y hay veces que nosotros estamos queriendo pasarle la responsabilidad a alguien más. Por ejemplo, en el caso de Jonás, viene Dios y le dice: Jonás, quiero que vayas y prediques en Nínive, porque aquella ciudad tiene una gran maldad, quiero que lo hagas. Y Jonás no dice nada, no dice que no, pero va y se esconde y se aleja. Pero ¿sabes? Dios a veces permite ciertas cosas para que nosotros regresemos al camino correcto, para que nosotros regresemos a ese llamado que Él tiene para nosotros. Así como en el caso de Jonás, ¿verdad? Que hizo que hubiera un gran viento, que el mar prácticamente estuviera azotando esa barca, que parecía que esa barca se iba a partir, permitió una gran tempestad. Y sabes, yo te hago esta pregunta: ¿será que tienes un llamado de parte de Dios? ¿Será que has acudido a ese llamado? ¿Será que lo que el Espíritu Santo te ha hablado al corazón y te ha dicho: yo quiero usarte de esta forma? Yo quiero usarte, pues yo no sé, ¿verdad? Así como un gran empresario o empresaria, así como un comerciante, así como profeta, así como pastor, para llevar el evangelio, misionero. Yo no sé cuál es tu llamado, porque nuestros llamados pueden ser muy diferentes.
Y si nosotros estamos como Jonás, huyendo de la presencia de Dios y no aceptando ese llamado. Y tal vez muchas veces hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, venimos al camino, incluso cuando Dios nos da el llamado, parece que nos alegramos, pero después huimos de su presencia. Y cuando huimos de su presencia, puede haber algo que Dios permita en nuestra vida, justamente para que regresemos al camino. Y hay veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permitió que me pasara tal situación o que pasara esto en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio? Despiértate tú que duermes. Así le dijeron a Jonás, dormilón, despiértate. Despiértate, está pasando algo grave. Clama a tu Dios. Tal vez Él nos escuche. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que a veces incluso a causa de lo que estamos viviendo nosotros, otros que no creían, que no le conocen, que no saben nada de Él, pueden comenzar a creer. Y algo súper importante aquí es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra responsabilidad en lo que nosotros estamos haciendo. Porque aquí dice que Jonás dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces esto puede ser que otros estén hundiéndose en esa barca con nosotros a causa de nuestra rebeldía, a causa de que nosotros ese llamado que Dios nos ha dado no lo estamos cumpliendo. Estamos esperando que otros cumplan el llamado que Dios nos está dando. Nos parece a veces tan fácil decir, bueno, pues es que Dios puede usar hasta las piedras, dice la Biblia, si nosotros no quisiéramos hablar. Sí, pero es tu llamado. Hay llamados que son específicamente para nosotros, nos corresponden a nosotros, como en el caso de Jonás. Dios pudo haber dicho, ok, Jonás, ¿no quieres ir? Tranquilo, déjame le hablo a tu hermano, a tu amigo, al vecino. Dios podía usar a quien fuera, pero este llamado era especialmente para Jonás. ¿A dónde vas, Jonás? Si yo te estoy llamando a servirme, es a ti a quien quiero usarte a ti. ¿Será que a veces ese llamado que nosotros traemos a servir a Dios está como en pausa y que Dios permite muchas veces que sucedan cosas a nuestro alrededor para que nosotros volteemos a ver y reconozcamos, esto está pasando porque yo tengo ese corazón endurecido y porque mi llamado no lo estoy queriendo realizar, porque estoy poniendo excusas para que alguien más vaya? Pues dice aquí, ¿verdad?, que Jonás dijo, reconozco. Y eso es lo principal, ¿verdad? Que si nosotros tenemos un llamado y Dios nos está llamando a hacer algo y le hemos estado dando vueltas y le hemos puesto 1000 excusas para no hacerlo, podamos decir, Señor, perdóname. Reconozco que tú me diste un llamado, que tú me hablaste de algo importante que tengo que hacer yo y que estoy esperando que alguna otra persona lo haga. Perdóname, hoy reconozco que soy yo quien necesita cumplir ese llamado. Aquellos hombres dice que lo bajaron de la barca, pero algo maravilloso es que dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que era gente que tenían otras deidades. Porque aquí dice que cada uno clamó a su propio Dios. Que recordemos que el único Dios incomparable, verdadero, creador de todo el universo, es nuestro Dios, que se escribe con D mayúscula. Cuando habla de otros dioses, está hablando de deidades, está hablando de ídolos. Entonces ellos dejaron de ver a sus ídolos para ver a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra.
clamaron a él. Y entonces, como fue echado al agua, dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a Jonás 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, ahora, recapacitemos en algo. Jonás tenía este llamado. Jonás estaba en la barca. Jonás estaba viendo que perecían. Jonás estaba viendo que la barca se quería partir en dos. Que había prácticamente la muerte inminente para todos ellos. Y Jonás no clamó a Dios. Jonás no les dijo, vengan, vamos a reunirnos y vamos a orar a mi Dios. ¿No? Él solo dijo, échenme al agua, reconozco que es mi culpa. Pero no dijo, vamos a orar. Pero cuando ya lo tragó este pez, cuando ya este pez lo tragó, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. ¿Cuál es el Seol? Es el lugar de los muertos. Entonces, aunque Jonás estaba pasando por algo muy difícil, no clamó a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la misma muerte. Porque ¿qué pasa si te trago un pez? Pues no me dirás que vas a estar vivo y respirando agustamente y te vas a acostar a contemplar el pez. Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde el lugar de los muertos clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Había alguna razón para que él se sintiera desechado? Claro, él tenía un llamado que era para que lo cumpliera él, no alguien más. Lo desobedeció. Permitió que aún ese pez lo tragara. Y hasta ese momento él reconoce, soy desechado delante de tus ojos. Soy desechado delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué significará que la tierra eche sus cerrojos sobre ti para siempre? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Y qué necesitas para que te saquen de la sepultura? Pues yo diría que estar muerto y enterrado. Que te saquen de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira, yo no te puedo decir con exactitud, yo, Jessie, ¿verdad? A lo mejor otras personas sí, pero yo no te puedo decir, para mí yo entiendo que básicamente Jonás estuvo muerto. Pero si no estuvo muerto, estuvo muy cerca a la muerte. Y en ese momento, mientras él está tal vez entre la vida y la muerte, o tal vez
en ese momento, ¿verdad? Donde las personas, por ejemplo, cuando han estado muy cercano a la muerte o cuando se dice que han muerto y las han resucitado o han resucitado, es como si no estuvieran en esta misma dimensión quizás, ¿verdad? Que directamente él pudo hablar con Dios y directamente pudo decir: sé que la tierra ha cerrado sus puertas para mí. Y reconocer que Dios le estaba sacando de la sepultura. Cuando su alma desfallecía, dice: me acordé de Jehová. ¿Por qué hasta este momento, verdad? ¿Por qué hasta cuando está en el pez? Dice: entonces oró Jonás a Jehová, Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, es decir, desde el lugar de los muertos, clamé. Y mi voz oíste. Entonces podemos ver un Jonás con un llamado que era para él. Un llamado que Dios no estaba dispuesto a dárselo a nadie más. Y toca mucho mi corazón por la parte en que yo siempre te digo, yo suelo pensar: si Dios no me usa a mí, va a usar a alguien más. Dios usará a quien esté disponible. Sí, pero hoy Dios me enseña con esta palabra que hay llamados que son personales. Que hay llamados como este llamado que tenía Jonás, que era para él. Porque cada uno de nosotros tenemos distintos llamados. Y así como tal vez Dios me puede usar a mí de una forma singular, a ti te usa de una muy diferente. Viendo por aquí, por ejemplo, que está Estrella. Estrella es usada grandemente en el ámbito de las liberaciones. Tal vez Dios pueda usarme para una liberación, pero tal vez no es el llamado como tal que tengo yo. Tal vez mi llamado es distinto al que es el de ella. Tal vez el llamado de Betty o de Rita es diferente. Cada una de nosotras tenemos llamados distintos. ¿Para dónde nos vamos a esconder en ese llamado que Dios nos ha dado? Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué necesitamos para cumplir el llamado que Dios nos ha dado? Porque dice aquí, ¿verdad? Dios le da ese llamado a Jonás y Jonás huye de la presencia de Dios. Dios permite que venga una gran tempestad contra ese barco y que casi todos sientan ese miedo de perecer. Pero Jonás no ora. Jonás dice: bueno, ok, está bien, tírenme de la barca para que todos estén bien. ¿Cuándo ora? Cuando está entre la vida y la muerte, o tal vez en la muerte, no lo sé. Pero ¿qué necesitamos tú y yo que suceda en nuestra vida para que nosotros reconozcamos: tengo un propósito en esta vida, tengo un llamado específico que cumplir, que no, yo también te quiero, que no estoy cumpliendo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Hasta qué punto necesitamos llegar? O que Dios permita que nos suceda algo para que nosotros reconozcamos: está bien, me has llamado tal vez a pastorear, o tal vez a llevar tu palabra, o tal vez a liberación, o desconozco el llamado que el Señor te ha dado, ¿verdad? Como te digo, incluso si es un llamado empresarial, Dios te ha llamado a hacer algo para su reino. ¿Qué nos tiene que acontecer para que nosotros podamos responder como respondió Jonás? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Porque a veces tenemos que llegar hasta tocar fondo para poder voltear a ver a nuestro Dios y decirle: Señor, ya no puedo más sin ti. Ya no puedo estar lejos de ti. Ya no puedo seguir mi propio camino. Quiero seguir tu camino. Y créeme, cuando yo te digo estas palabras, me recuerdo a mí misma, alejada de Dios, diciéndole estas palabras: ya no puedo más. Ya no puedo más vivir sin ti. Y no es que
vengas de una vida imperfecta a una vida perfecta. Es que es la presencia de Dios que le hace tanta falta a nuestro corazón. Es que necesitamos su presencia, necesitamos que Él llene ese vacío en nuestro corazón que nada ni nadie va a poder llenar. Podemos tratar de llenarlo con riquezas, con éxito, con pasión, con deleites de nuestra carne, con amistades, con lo que tú quieras llenarlo. No se va a llenar. Necesitamos que ese espacio dentro de nosotros que tiene que ser ocupado por Jesús y por su Espíritu Santo sea lleno por ellos. Hay un espacio dentro de nosotros que le corresponde a Dios. Dice por aquí, cuando mi alma desfallecía en medio de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué llegó hasta Él? Porque fue una oración sincera con todo el corazón. Y eso tiene mucho que ver. Que cuando nosotros oremos sea con todo nuestro corazón, que seamos sinceros. Porque aunque Jonás ya estaba reconociendo que era por su causa, tírenme al agua. Pero no clamó en ese momento. No dijo, Señor, perdóname, he hecho lo malo, no. Pero cuando estaba en este momento, dice que ahí sí clamó. Y su oración llegó hasta Dios. En su santo templo dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Ahí fue donde él le dijo, sí voy a hacer tu voluntad. Sí voy a hacer tu voluntad. Sí voy a hacer lo que me pediste, porque bien sabía lo que le había pedido. Aunque él no contestó nada, simplemente se fue huyendo. Jonás sabía cuál era su propósito, que era lo que Dios le había llamado a hacer. Y entonces cuando él reconoce esto, dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive. Qué diferencia, ¿verdad? Al primer momento donde dice que le habla y le dice, levántate y ve a Nínive, y ve y predica a esa gran ciudad, porque ha subido la maldad ante mí. Y que se fue huyendo de la presencia de Dios. Pero ahora que su corazón ya estaba listo, que ya había sufrido, entonces ahora sí él dice, sí, Señor, a donde tú me llames yo iré. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, yo entiendo aquí, ¿verdad?, que esta ciudad se tardaría 3 días en recorrerla. Muy seguramente el pez fue y lo dejó a donde tenía que ir, ¿verdad? Fue el medio de transporte, pero porque dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Si Dios nos llama a dar un mensaje de arrepentimiento, y hablamos, por ejemplo, de los tiempos finales, ¿verdad? Arrepiéntete, porque hay una vida eterna de fuego para aquellos que no acepten a Jesús, para aquellos que no acepten el gran amor de Dios, ese gran sacrificio que hizo por nosotros. ¿Y para qué lo predicamos? Pues para que la gente se arrepienta y no se pierda. Ese sería lo principal, ¿no? No solo para que cuando lo estén viviendo se acuerden de nosotros y digan, oh, tenía razón, se cumplió lo que tanto decía aquel hombre o aquella mujer. Entonces esto le estaba tocando a él predicarles, ¿verdad?
de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Dice él que los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué es cilicio? Cilicio era un tipo de vestimenta de tela áspera, muchas veces hecho de cabra o de algún material parecido, que era incómodo, ¿verdad? ¿Cómo sería el pelo de la cabra? Pues que te pica, que te molesta. Pero también era una señal de luto o de arrepentimiento. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que ellos no solamente proclamaron ayuno, sino que se vistieron de una forma que daba a entender: estamos de luto, estamos arrepentidos. Y lo hicieron todos, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tú te puedes imaginar un rey majestuoso, con sus ropa finísima, elegante, tal vez con joyas, con corona, glamuroso, que de pronto se quite tal vez, no sé, su corona, sus anillos, sus joyas, su ropa preciosa y se ponga algo incómodo, simple, como cualquier otro que está vestido, que se cubre en cilicio, esa picazón tal vez de ese vestuario, y se siente sobre ceniza en lugar de sentarse en su trono. Dice: hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso sería lo más importante, ¿verdad? Que si nosotros damos una palabra de arrepentimiento, las personas vengan al arrepentimiento, porque tú y yo podemos estar dando una palabra y con todo nuestro corazón leemos la Biblia y le decimos el por qué arrepentirse, y la persona puede burlarse, puede reírse, puede decir: no, hombre, estás mal. Pero cuando a una persona le llega el mensaje y reconoce a nuestro Dios, reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, y su vida es transformada, tú sabes todo lo que puede pasar en esa transformación. Dice aquí que se arrepientan de su mal camino. ¿Te das cuenta que el arrepentirse de su mal camino podría transformar completamente su vida? Si estaba en un matrimonio donde había adulterio, infidelidad, golpes, maltrato, pleito todo el tiempo, celos, crítica, contienda, golpes a los niños, y se convierten de su mal camino, podrían llegar a tener un matrimonio lleno de paz, lleno de alegría, se acabarían las infidelidades. Los niños vivirían una vida segura junto a sus padres, serían su buen ejemplo. Sería transformada esa familia. Ahora imagínate, si no solo es una familia, sino es una ciudad completa. Se acabarían los robos, se acabarían los asesinatos, los secuestros, porque tendrían ese temor a Dios de decir: no le puedo fallar a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón, ¿cómo voy a hacer lo malo? Sería transformado totalmente. Esa es la importancia de dar el mensaje, de llevar la palabra que el Señor nos ha llamado a dar, de no esperar que alguien lo haga, porque Dios te está llamando a ti y a mí. Ellos dijeron: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabes? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte.
Y por cuanto todos pecamos, todos habíamos sido destituidos, ¿verdad? Nuestra herencia, ¿verdad? Después de Adán y Eva, pues no era una vida eterna junto a Jesús, sino que la paga del pecado es muerte. Por eso vino Jesús a pagar por nosotros, a pagar Él por lo que nosotros teníamos que pagar, a morir Él en lugar de nosotros, pero Él resucitó. Y al haber resucitado nos ha dado a nosotros la oportunidad de resucitar juntamente con Él, de tener una vida eterna, una vida que Él ha preparado para nosotros en el reino de los cielos, una eternidad con Él. Y sabes, cuando nosotros hacemos esa oración diciéndole al Señor Jesús, entra en mi corazón, Él nos perdona todo, absolutamente todo lo que hayamos hecho, si lo hacemos de corazón. Pero sabes, cuando nosotros hacemos de corazón esa oración, hay una transformación, hay un cambio en nuestra vida no sigue siendo igual, nuestra vida cambia. Donde había, como te decía, donde había infidelidad, pleito, contienda, golpes, celos, todo eso, si nosotros estamos dispuestos, Dios quita todo eso y comienza a transformarnos. Entonces ellos de todo corazón habían aceptado, se habían arrepentido de su mal camino. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es como, por ejemplo, si Dios tuvieras alguna vecina, ¿verdad? Alguna conocida, alguien que tú sabes que se dedica a hacer hechicería. Y Dios te da una palabra y te dice, quiero que vayas a su casa y le hables de mí y le hables de arrepentimiento. Porque si no se arrepiente, va a morir y va a ir al infierno. Y entonces tú vas y le das esta palabra. Si esta mujer o este hombre se arrepiente de su mal camino, no va a volver a hacer hechicería. Va a tirar toda esa basura con la que ha estado trabajando y su camino va a ser diferente. Su final va a ser diferente, su familia va a ser transformada. Mas si esta persona dice, sí, haz conmigo esta oración, y la hace, pero su vida sigue siendo la misma, sigue haciendo las mismas hechicerías, entonces quiere decir que de todo corazón no lo hizo. Entonces nuestra vida tiene que ser transformada. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Es como si tú fueras con aquella mujer, le predicas, se arrepiente, cambia y tú te quedas, pero si tú me dijiste que le ibas a destruir y no le pasó nada. Entonces van a pensar que yo miento porque se lo dije públicamente. No, tenemos que tener más amor, ¿verdad? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, bueno, Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Y dentro de esos dones podríamos hablar del de profeta, del de profecía, que tengamos ese don de profecía y que Dios nos dé una palabra profética. Y pues la Biblia también dice, ¿verdad?, que si el profeta es de Dios, la palabra se va a cumplir. Y cuando Dios nos da una palabra para alguien, nosotros quisiéramos que esa palabra se cumpla, ¿verdad? Porque Dios nos habló esa palabra, nosotros le creímos a Dios y nosotros hablamos esa palabra que el Señor nos dio. Nos ponemos incluso contentos cuando esa palabra se cumple. Pero en este caso, que la palabra era destrucción de una ciudad completa,
¿Qué era más importante? ¿El amor por esta ciudad o tu ego, tu orgullo? El que la gente fuera a decir, no, hombre, a lo mejor ni era verdad y ay, vino a decirnos esto y no pasó nada. No, hombre, ese profeta se me hace que no es profeta. ¿O es más importante que aunque piensen que Dios tal vez no habló por medio de tu boca, pero la gente se salvó? La gente no murió. La gente no fue al infierno. La gente fue convencida, ¿verdad? Aún si una sola alma se salvara por medio de esa palabra y todos los demás te señalaran, qué difícil. Pero, ¿qué es más importante? Ese ego, ese orgullo, ese decir, yo soy el profeta y lo que yo digo se cumple. O que tengas tanto amor por las almas que no te importe lo que se diga de ti o de mí. Si alguien escuchó la palabra y vino a la salvación. Dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Como que se quedó ahí, ¿verdad? A comprobar, bueno, Dios ya dijo que no lo va a hacer, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Desde aquí voy a estar viendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, o sea, al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, ¿sabes qué pone Dios en mi corazón? Que muchas veces somos egoístas. Y no quiero hablar de ti, sino de mí, ¿verdad? Porque yo no conozco tu corazón, pero muchas veces nos importa nuestra familia, nuestros amigos, nuestro pequeño círculo. Nos importa qué le pasa a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos cercanos. Y fuera de ahí el mundo puede rodar y girar. Y Dios quiere mucho más de nosotros. Aún la Biblia nos enseña, ¿verdad? Jesús nos enseñó que, pues, que no tiene nada de súper normal o súper bello que amemos a los que nos aman, porque aún los que no le conocen aman a los que les aman. Hay gente que incluso es muy malvada, incluso asesinos, pero a la hora de su familia aman a su familia. Y nosotros tenemos que diferenciarnos por el amor, porque si nos falta amor, nos falta Dios, porque Dios es amor. Entonces, sí, a veces nosotros nos duele mucho que Dios nos quite un empleo, que Dios nos quite un familiar, pues no se diga, ¿verdad?, alguien de nuestra familia. Pero hasta ahí. No nos duele los que nos rodean.
no somos capaces, incluida yo, ¿verdad? No lo digo por ustedes, así no somos capaces de orar por las necesidades de las otras personas. Cuando nosotros nos sucede algo a nosotros o a alguien de nuestro círculo cercano, queremos levantar de madrugada a las personas para que oren por nosotros o por aquella persona que amamos. Queremos que se hagan cadenas de oración. Queremos que la gente se una a nuestra oración. Pero cuando vemos las necesidades de los demás es como, no nos duele. Y no se trata que vivamos en dolor, pero sí que amemos, que tengamos más amor por las almas. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos use, que nos use grandemente. Vemos personas que Dios usa maravillosamente para hablarle a multitudes y que hay sanidades y que hay milagros. Y a veces decimos, Señor, ay, qué padre, ¿verdad? Qué padre que tengamos el amor suficiente por las personas. ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres ver sus sanidades? ¿Quieres ver sus milagros? ¿Quieres que Dios te use? Pedro, apacienta mis ovejas. El pastor ama a las ovejas. El verdadero pastor ama a sus ovejas. Hace poquito tiempo iba a haber un evento, ¿verdad? O hubo un evento donde vinieron 3 pastores, pues que para mí son admirables, ¿verdad? Que Dios usa grandemente. Y hablaban acerca de la gloria de Dios. Y Dios tocó mucho mi corazón justo en esa parte, ¿verdad? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Y el Espíritu Santo me dijo, cuando ames tanto, cuando tengas tanto amor por las almas, que estés dispuesta a hacerte tú a un lado por darle amor a esas almas. Aquí podemos ver en Jonás, ¿verdad? Las enseñanzas tan fuertes que Jonás tuvo que vivir. Primero el estar en ese pez gigante y hasta en ese momento reconocer, voy a hacer tu voluntad. Pero después, ya haciendo la voluntad, ya habiendo vivido algo, Dios tuvo que mostrarle, te falta amor, te falta misericordia por las personas que te rodean. Porque si tenemos un llamado, a veces tendemos a escondernos como Jonás y decir, ay no, Señor, manda a alguien más, estoy cansado. Pues ya no. Hay tanta gente que puedes usar. Sin entender el gran privilegio que es que Dios nos elija para algún llamado en específico. Y ya que estamos en ese llamado, amor. Porque si se tratara de alguien de nuestra familia, de alguien que amamos, claro que nos desvelaríamos, claro que pasaríamos días intercediendo, orando, al pie, ¿verdad? Pero cuando se trata de alguien más, es, bueno, yo también tengo una vida, también tengo una familia, también tengo cosas. Por eso tuvo que decirle Dios de la calabacera, bueno, mira, si esa calabacera a ti te duele, que estuvo apenas un poquito de tiempo contigo. Me recuerda, ¿verdad? Cuando, si alguna vez, ¿verdad? Alguien de ustedes ha tenido un aborto, por ejemplo, es muy doloroso. Casi nadie lo puede comprender a menos que lo haya vivido. ¿Por qué? Porque como nunca vieron al bebé, pero esa madre y ese padre que lo estaban esperando para ellos, significó mucho. ¿Quién lo puede entender sino quienes lo hemos vivido, verdad? Imagínate, si a nosotros nos puede doler tanto el perder un bebé que nunca nació, que nunca tuvimos en nuestros brazos,
que no conocimos, que no supimos su nombre, que no lo vimos y nos duele. ¿Cuánto más le dolerá a Dios su creación? Y a nosotros nos ha llamado a hablarle a su creación para que no se pierda. Y bueno, pues yo no sé si tú has aceptado a Jesús con todo tu corazón o no, pero si no lo has aceptado, yo hoy quiero hacerte esta invitación. Así como al pueblo de Nínive. Te hago una invitación a una oración para el arrepentimiento y la transformación de tu vida. Si quieres hacerla, pues repítela conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por mis pecados. Perdóname. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero darte gracias por perdonarme. Hoy te pido que entres en mi corazón y te quedes para siempre. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y también te pido que tu Espíritu Santo se quede para siempre conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Te pido, Espíritu Santo, que dirijas esta oración. Y primero que nada, pues, queremos pedirte perdón si tú nos has dado un llamado, si nos has llamado a hacer algo y nosotros hemos estado huyendo de ese llamado. Perdónanos. Hoy entiendo que así como dice tu palabra, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Hay ciertos llamados que tú nos has dado a nosotros específicamente y que no se los quieres dar a alguien más, porque es el llamado que tú nos hiciste a nosotros. Por favor, no mandes llamar a alguien más. No busques a alguien más para que haga nuestro propio llamado. Eso a lo que tú nos has llamado, permítenos cumplirlo, Señor. Sabemos que así como en nuestros dedos tenemos huellas digitales totalmente distintas, que así como nuestro ADN es diferente al de los demás, así ese llamado que tú tienes para nosotros es especial para cada una de nosotras. Hoy te pido que ese llamado que tenemos se cumpla. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos llenes con tu presencia, que nos des de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Padre, que nos des las herramientas, que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú, mi Señor, que seas tú, papito precioso. Ven, que seas tú, Señor, abrázanos fuertemente. Llénanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú, mi Rey precioso, tú que nos amas tanto, nunca nos vas a rechazar. Tú no nos rechazas, Señor. Padre, te damos gracias por ese llamado. Gracias por recibirnos, por abrazarnos, Señor. Somos tus hijos y nos amas, Padre. Te damos gracias por ese llamamiento que nos has dado y te pedimos que nos des las herramientas, las fuerzas, Señor, para cumplirlo, Padre. Y danos el amor por las almas, Señor. Danos ese amor como el de una madre o un padre por su hijo, Señor. Danos ese amor, Señor, por aquellos que necesitan escuchar tu palabra, por aquellos, Señor, que pueden estar perdidos, extraviados, y que si no se les predica, Señor, van a perderse. Danos ese amor de entender que esas almas se van a perder si nosotros no hacemos lo que nos has llamado a hacer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues bueno, pues gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Gracias, bendiciones.